8, versículo 16. Cuando usted lo tenga, dé un gloria a Dios esta noche. Dice la palabra del Señor como está escrita. Le invito a que tenga la Biblia en la mano. Dice, ¿qué dice la palabra? Puede sentarse. Hasta el testimonio sella la ley entre mis discípulos. Esta noche comenzamos uno de los nuevos temas que vamos a estar ministrando esta semana. Y el tema de este día es pasando de discípulos a hijos para sostener el avivamiento. Pasando de discípulos a hijos. Óigame bien, pasando de discípulos a hijos espirituales dentro de una casa del Señor. Amén. Para ir rápidamente sin introducción, quiero decirle a usted, como punto número 1, que a los discípulos se les confía. A los discípulos se les confía. Usted llega a una congregación, llega como discípulo, pero tiene que desarrollarse e ir a pertenecer como hijo de esa casa. Claro, usted es hijo de Dios, pero usted va a entender esta noche por qué hay que ser hijos espirituales también. Porque el Señor le dijo a Isaías, oigan, el Señor le dice a Isaías, hasta el testimonio sella la ley entre mis discípulos. Entonces, a los discípulos se les confía. ¿Será que puedo tener confianza yo en usted como discípulo? Sí. Amén. Ese es el trabajo de un ministro, hermano. No dejarse dañar del corazón. Porque muchas veces uno confía y cuando lo traicionan, todo lo que uno confió sale a la luz. Y después a uno lo acusan de chismoso, de tramposo. Pero esta noche el Señor nos dice que hay que tener discípulos en la casa del Señor, pero hay que pasarlos a hijos espirituales. La Nueva Traducción Viviente, ¿qué dice esa palabra? La Nueva Traducción Viviente, léame la Nueva Traducción Viviente, se la leo yo directamente, dice, preserva las enseñanzas de Dios. Óigame, hermano, la palabra, las enseñanzas de Dios hay que preservarlas, hay que mantenerlas, hay que tener gente para confiar la buena doctrina de la palabra del Señor. Hay que confiarle para sostener un avivamiento. Se tiene que sostener, hermanos, con hijos, pero hay que comenzar con discípulos que empiezan a entender la palabra de Dios y que guarden la palabra, que cuiden la palabra. Uno de los énfasis que yo le hago a usted, hermanos, como pastor, como maestro, como padre espiritual, que usted guarde la palabra. Si usted es discípulo, usted va a guardar la palabra. No podemos, hermanos, no podemos nosotros predicar sin la palabra. Pero el mundo hoy está cayendo, que le gustan solamente los sermones de motivación. No le gusta confrontarse con la palabra de Dios. Dice el versículo, confía sus instrucciones ¿a quiénes? A quienes me siguen. Confía mis instrucciones a quienes me siguen, dice el Señor. El Señor le habla a Isaías y le dice, Isaías, todas esas instrucciones que yo te doy, busca un grupo de gente, porque esto va a entrar en crisis, pero hay un grupo de gente que tiene que mantener esas enseñanzas, esa doctrina, esa sana doctrina, porque usted está sentado aquí. Usted está sentado aquí. Yo estoy predicando aquí. Si el Señor no viene en el 2030, voy a faltar un poquito, ¿verdad? 2040, si el Señor no viene en el 2040, ¿dónde cree que vamos a estar algunos de nosotros? ¿Dónde cree que vamos a estar algunos de nosotros? Pregunto, ¿dónde es que vamos a estar algunos de nosotros? Pregúntese, ¿dónde estaría ocupado estar usted? Posiblemente estemos con el Señor. Pero hay unos que apenas están entrando a la vida. Apenas están entrando a la madurez. Y esos son los que tienen que llevar la palabra del Señor, tal y como nosotros se la hemos dejado. Yo le voy a decir la palabra, hermano, nunca. La palabra nunca
nunca queda o llega a quedar vacío. Yo soy lo que soy porque escuché la palabra de Dios cuando era chiquito. La doctrina de nuestra iglesia se mantiene intacta, pura, porque nosotros tenemos el conocimiento de la palabra. Pero nosotros somos nosotros. Tienen que haber discípulos que vayan agarrando esa palabra. ¿Para qué? Para que la transfieran a otros. Usted debe de ser un discípulo, un seguidor dentro de la casa del Señor. Pero un discípulo es aquel que se mantiene en la casa del Señor. ¿Para qué? Para sostener los avivamientos. Si yo cambio la palabra, le aseguro que nos descarriamos, hermanos. Y si usted la cambia, se va a descarriar, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra, la TLBE. Solo sígame, porque creo que no la tenga usted esta Biblia. La TLBE dice el mismo versículo. Dice que escribe todas estas cosas que voy a hacer. Dice el Señor, séllalas para el futuro. El predicador, el padre espiritual, el pastor, no estamos predicando solo el presente, hermano. Estamos predicando el futuro. Estamos preparando para el futuro. Estamos trabajando con los niños que pasen. El martes no les dimos el tiempo, ¿verdad? Que pasen aquí y digan lo que aprendieron. Se les están dando enseñanzas a los maestros. Tenemos el trabajo de estarles dando, ya que no las quieren dar en las casas, se las estamos dando aquí. ¿Para qué? Porque ellos son el presente y son el futuro, que tienen que sostener este avivamiento. Claro, no son solo los maestros, los responsables, los papás de los niños también. Porque un maestro le puede enseñar a orar a un niño, pero si el papá no le enseña en la casa, de nada le sirve. Que los maestros se desvelen, que los maestros, pero si en la casa no hay enseñanza, también. Pero tenemos esa responsabilidad. Dice, escribe todas estas cosas que voy a hacer, dice el Señor. ¿Qué va a hacer el Señor? Cosas grandes. Diga conmigo, cosas grandes. Diga conmigo, cosas grandes va a hacer el Señor. Oigan, dice el Señor, séllalas para el futuro. Confíalas a algunos hombres piadosos para que las transmitan a los hombres piadosos de las generaciones futuras. Esa es la preocupación. Y por eso regaño a los jóvenes a veces, yo, hermano. No lo quiero hacer, pero no me aguanto a veces. Cuando están riendo, cuando estamos orando y ellos riéndose. Digo yo, ¿y cómo puedo confiarle a un joven la palabra del Señor para que la dé a otro? Pero también un proceso de discipulado. A veces toman la Santa Cena, estamos viendo que en la Santa Cena están apareciendo unas copitas abiertas. No sabemos quién solo se come el pan y deja el vino. Ese es temor a la sangre de Cristo. Ese es temor a la sangre de Cristo. O no sé si tienen una tradición que solo, porque la iglesia tradicional solo dan el pan. No sé si dentro de la iglesia, vamos a poner atención, si hay algún falso dentro de la iglesia que solo se acostumbra a comerse el pan y no se toma la sangre. Usted no se da cuenta. Y esa es la enseñanza que tenemos que dejar. Porque de qué nos sirve trabajar, hermanos, por cierto tiempo con la gente y a los tiempos terminan haciendo cosas que, hermanos, doctrinas torcidas. No, hay que cuidar la doctrina. Dice, confíale a algunos hombres piadosos para que la transmitan a los hombres piadosos de las generaciones futuras. Este avivamiento que hay en el condado de Orange tiene que pasar a las generaciones futuras. Ellos por los adultos que dicen, amén. Hermanos, óigame, esta palabra que se dé en este púlpito quedará para, hermanos, las generaciones futuras. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese que esta Biblia, o esta palabra, es el mismo versículo que usó Timoteo para los últimos días. Usó Pablo a Timoteo, a su hijo espiritual. Pablo le suelta esta palabra a Timoteo y le dice lo mismo que le acabo de decir a usted. Vamos a la Reina Valera del 60 y búsqueme segunda de Timoteo,
Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. A ver qué dice. Y usted lo acostumbra que usted lea la palabra del Señor. Vamos, léamelo usted y después lo enraizamos ahí, lo espigamos juntos. ¿Qué dice? Lo que has oído de mí entre muchos. Léame el 1 y el 2. Tú pues, hijo mío, que fuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí viene, óigame. Lo llama hijo, permítame, pastora. Óigame, dice, lo llama hijo mío, esfuérzate en la gracia. O sea que lo reta a esforzarse, lo reta a salir de la comodidad. Muchas veces caemos en la comodidad, hermanos, como discípulos, caemos en la comodidad. No vamos más allá, aunque tengamos la palabra, pero no nos queremos esforzar más allá de la meta. Ponemos tantas excusas para esforzarnos. Pero Timoteo le dice, Pablo le dice a Timoteo, pastora, ¿qué le dice? Lo que has oído de mí entre muchos testigos. Ajá. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí está. Ese es el trabajo de los discípulos. Enseñar a otros. Por eso trabajamos en células, hermanos, nosotros. Por eso trabajamos con célula. Por eso somos una iglesia celular. No somos una iglesia celular porque los hermanos todo el tiempo están viendo los teléfonos en la iglesia. No, somos una iglesia celular porque le llamamos células familiares a los grupos que se multiplican, a los grupos que se dan enseñanza, crecen. Y es que todo discípulo de esta iglesia, todo hijo espiritual debía de estar involucrado en el trabajo de las células. Por lo menos, fíjense, hermanos, cuando descansan los domingos a las 7 de la mañana. Es urgente que se conviertan en discípulos. Dios no mandó a la iglesia a ser creyentes. Dios no mandó a la iglesia a ser, hermanos, clubes. Dios mandó a la iglesia primeramente a ser discípulos para que se desarrollen como hijos espirituales. Porque los hijos tienen otra función. Entonces en la iglesia siempre van a haber discípulos y hijos espirituales. Hay un proceso. Primeramente comienza siguiendo usted como discípulo. Se le va confiando. Pero para que usted sea fiel. Y al usted ser fiel, usted tiene una marca de seguidores que vienen detrás de usted fieles. Y es donde se traspasa la enseñanza, donde se traspasa la doctrina para mantener el glorioso avivamiento que Dios tiene para los últimos días. Entonces entendimos ese punto. Mire que no le di introducción, vamos avanzando. Usted está ahora contento porque vamos a terminar temprano. Aleluya. A no ser vigilia, va. Sí, yo por traerlo no le dije que era vigilia, pero tenemos 4 predicadores después de mí. Ay, Dios mío. Vamos, pero hay un proceso. Y en la etapa de discípulo, a la etapa de hijo, you gotta be careful. Es ahí donde muchos se quiebran. ¿Por qué se quiebran? Por orgullosos. ¿Por qué se quiebran? Por mal agradecidos. Porque la etapa de discípulos se les confió. Y al confiárseles, ellos creyeron que todo lo podían. Ellos creyeron que eran más que el discipulador. Y es ahí donde se falla. Y es ahí donde muchos hombres se frustran. Hombres de Dios se frustran. De ver la gente, hermano, tan mal agradecida en estos tiempos. Y yo le voy a poner esta marquita a los líderes de célula. Este punto, cómaselo bien, mastíquelo bien, porque usted lo va a usar, el punto que le voy a dar ahora. Usted lo va a usar en su célula. De la etapa de discípulo a hijo espiritual, en medio hay un proceso. Y ese proceso es donde puedes perder tu bendición. Tu bendición. Primero, lo que el discípulo comienza a decir: lo que uno tiene, nadie se lo quita. You gotta be careful. La unción me va a seguir donde quiera que yo vaya. You gotta be careful. Mi conocimiento
me va a seguir donde quiera que yo vaya. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Estos temas creo que ya voy como con año y medio, 2 años que no los estaba tocando y ahora los vamos a empezar a meter. Porque yo quiero desarrollar, yo no me canso, yo sigo soñando con hijos espirituales de aquí de la casa. Sigo soñando con hijos espirituales. Que hermano, son engendrados todos los días con la palabra de Dios. Y quizás usted me va a preguntar, pastor, ¿usted se frustra cuando lo traicionan? No, me enojo, pero no me frustro. Porque frustrado es que dijera, ya no vuelvo a hablar esos temas. No me frustro, porque la misma Biblia lo dice. La misma Biblia lo dice, que en ese proceso es donde la gente falla. ¿Por qué? Por el orgullo. El orgullo es el que destrona. La burla es la que destrona. Allá estaba uno en el cielo. Ahí comenzó el orgullo. O sea que el orgullo gay no es de aquí, de esta tierra. Lo comenzó un malvado allá. Satanás. ¿Sabe qué dijo Satanás? No, dijo, si yo soy el de la alabanza, dijo. Si cuando yo camino se encienden las lucitas LED. No, digo, yo voy a subir y voy a destronar a aquel que está ahí arriba y me voy a sentar yo. Eso te lo dejo para mañana. Me voy a sentar yo. Y dice que contrató la tercera parte de los ángeles y los hizo orgullosos como él. Pero llegó el Señor y lo destronó. Entonces ahí comienza. En esa etapa se destruyó Satanás en el orgullo, en la etapa del discípulo. Y vamos a ir a la palabra del Señor. La etapa de pasar de discípulos a hijos es peligrosa. Usted quiere ser un hijo espiritual, procese bien la etapa de discípulo, donde se le empieza a dar confianza, donde se le empieza a confiar a usted. Vaya aprovechándola, vaya dando frutos dignos de arrepentimiento. Dice amén. Dice Génesis capítulo 9, versículo 22. Y lo invito que mastique bien estos versículos que vamos a leer. Y si usted va a la célula, no vaya a decir, eso ya lo dijo el pastor. No, apoya a su líder ahí en lo que vamos a decir. ¿Ya listo? Génesis 9, versículo 22 y 23 dice la palabra del Señor. Oigan, hermano. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban fuera. Este siendo un hijo biológico, porque este no era hijo espiritual solamente, era hijo biológico de Noé. Cometió un gravísimo error, hermano. No pudo pasar la etapa. Se burló del papá. Óigame, qué tremendo, hermano. No pudo pasar la etapa, sino que dice que se burló de su papá y comenzó a murmurar con sus hermanos. Así es como entra el orgullo dentro de la congregación. Los discípulos empiezan a murmurar y a comentar, a burlarse del Padre espiritual. Unos mal agradecidos, porque todos llegamos a una congregación necesitados. Al que usted venga con miles de dólares, usted necesitó y yo necesité cuando llegamos a la casa del Señor. Y un padre espiritual, hermano, ¿cuántos años pasaría Noé construyendo el arca? ¿Cuántos pasaría? ¿Cuánto? Un canto dice 120 años.
120 años estuvo Can viendo a su papá construir el arca para que él y su familia se salvaran. Can you believe it? Y en un momento de error se comió al papá. Se burló de él. Póngale mano. Mire qué hombre más mal agradecido. Mire qué hombre más mal agradecido. Si su papá lo guardó, por su papá se salvó él y su mujer. Yes. Óigame. Es ahí donde uno puede ver, por eso le digo, uno no se frustra. Si aquí, hermano, los hombres de Dios los traicionaron, pues para el mismo Jesús. Al mismo Jesús lo traicionaron a cada rato. Pero las cosas que dice la Biblia que quedaron para advertirnos a nosotros y no cometamos los mismos errores. Si a Moisés lo traicionaron sus hermanos, solo porque se había agarrado una socosita por ahí, empezaron a hablar. ¿Y este qué? Y se fueron tremendo, hermano. Se fueron tremendo. Moisés ni cuenta se daba, hombre. Moisés ni cuenta se daba. Moisés seguía trabajando ahí. Seguía aconsejando y ni cuenta se daba. Hasta sabe cuando Dios le dijo, Moisés, Moisés, Moisés. Y dijo, sí. Llama a María y Aarón. Dijo, los va a premiar, dijo no es Moisés. Los va a premiar quizás, dijo, porque vienen conmigo. No, le dice que han estado hablando de vos en mal. Dios mío. Oigan, hermano, pero dejémoslo ahí porque se van a hacer otros temas. Pero sigamos con calma. Solo yo quiero que usted piense, ¿verdad que es un hijo mal agradecido, hermano? ¿O cree usted que no? ¿Usted nunca se ha burlado de su papá? ¿Usted nunca se ha burlado de su mamá? Decía uno por allá, decía, mi mamá, ustedes no, miren hermano, qué burla, ¿verdad? Decía, ustedes, adivinen ustedes, ustedes no saben que mi mamá se muerde las orejas. Ah, ¿verdad? ¿Cómo, verdad? Y nosotros le decimos, ¿y cómo se las muerde? Yo le aseguro que a mi mamá no hay como ella, se muerde las orejas, decía. ¿Cómo usted cree que se mordía las orejas de la ancianita? Exacto. Eso es lo que él se reía. Se quitaba la placa y se mordía la oreja. Tremendo. Dice hermano, decía él mismo contaba, espero, a ver en qué minutos digo esto para cortárselo, porque él me mira ya todo el tiempo en la televisión. Pero como él lo cuenta, y es tremendo, ese hombre es tremendo, ya es cristiano. Pero todavía es tremendo, y siempre que me mira pone a contarme todas las cosas que hacía y nos hacía. Tenía un hijo que una vez el papá lo regañó. Y el papá era tranquilo, pero lo regañó ese día y dice que sacó una resortera y le dio un hondillazo con la resortera, le dio una costilla por ahí. En aquellos tiempos, allá en ese país, que era en octubre, hacía viento, frío, y en ese lado donde ellos viven hay frío. Y dice que el papá nunca le dijo nada. Y ellos tenían la costumbre de sentarse en la puerta, que temblaban del frío. Se sentaban en la puerta y temblaban del frío, y se ponían así en la puerta sentados temblando de frío mientras estaba el desayuno. Y un día se levantó el papá de él y dice, me voy a bajar aquí. No es pecado lo que le voy a decir, pero le voy a hacer una pregunta, a ver si ustedes conocieron unas cosas que se llamaban basinicas o nicas. ¿Las conocían? ¿Qué eran esas cosas? Para hacer pipí. Exacto. Ajá, porque como los viejitos les daba miedo salir en la noche, las tenían adentro, eran metálicas,
Yo me acuerdo de haberse la visto a mi abuelito. Y era como unas ollas. Y tenían un agarradero. Ahí hacía su necesidad de la noche y la salía allá. Entonces dice, ahora sí, ya no puedo subir. Ya sé que ustedes conocen esas cosas. Dice que el tío, creo que el tío de nosotros, en la mañana se levantó, ¿va? Y salió eso. Y estaba el que le había metido con esa onda ahí, está temblando del frío. Y vino el viejito y cuando llegó donde él, se la despació. Se vengó. Tremendo. Con frío y cómo se bañaba. Hermano. Y Dios no se queda con nada. Te lo voy a decir. Por eso que yo siempre le digo, dos cosas tiene que hacer una persona. Como padre y como pastor, guardar su testimonio. Si guarda su testimonio, todo aquel que trate de tocarlo está perdido. Este le metió el resortazo. Y eso que le hizo, le echó una maldición, no creo. Fue una maldición, no creo. Literalmente no se ve, pero espiritualmente ese lo maldijo. Porque hay gente que cree, dice, no, por eso le decía al principio, el discípulo dice, no, a mí, si a mí el que me ungió es Dios, chucar be careful. Sí, Dios te ungió para que trabajes donde Él te puso. Para eso te ungió Dios, para que trabajes donde Él te puso, para que trabajes junto con la cobertura que Él te ha puesto. Desde un día que te muevas, esa cobertura se quita y la unción no sé cómo la vas a recuperar, pero que te la quita, te la quita. Es como la primogenitura, hermano. La primogenitura se pierde. Hay gente que dice, no, es que Dios me lo dio. Cuidado. A este hombre le fue mal acá. Le fue mal y ha causado un sinfín de problemas. Sigamos leyendo. Ahí dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, andando hasta, oigan, mire, qué lindo hijo, ¿verdad? Es la cobertura. Ellos no dañaron la cobertura. Ellos no dañaron la cobertura. Aquel salió contándole, ya viste. Mira, hermano, yo le contaba a alguien unos días de esto, no, unos días, hace unas 3 semanas, le contaba de una persona. Que el día una vez yo aparecí con un carro aquí, un Pilot usado 2012, un Pilot negro usado 2012. Y estaba una persona aquí, Dios pasó allá. No, hombre, hermano. Se agarró, por poco agarra el micrófono. ¡Ya ven el carro que trae el pastor! ¡Ya ven el carro que trae el pastor! ¡Qué terrible, hermano! Pero mire ahora los jóvenes que lo están regalando. Si él estuviera aquí, tal vez le hubieran regalado uno y no hubiera burlado de mí. Óigame hermano. Mira, agarraron la cobertura y se la pusieron. Mira, hermano, qué respeto, ¿verdad? De 2 de sus hijos. Y se fueron. No sé cómo haría para atinarlo. Y se la pusieron. No volvieron a ver. Ahora, esas cosas son espirituales, hermano. Esto lo hicieron literal. Pero esas cosas son. A mí no me gusta un pastor. Pero si hay algo que respeto de ese hombre,
es que honró a su papá hasta el último día. Y ya la hermana Mari va a saber de quién estoy hablando, porque fue su pastor, ahora yo soy su pastor. Mire, hermano, el hijo, él le pasó en vida, él le traspasó en vida el pastorado. Hoy es el pastor general. Y el pastor es más, yo decía, ¿y cómo lo ponen a predicar? Nunca lo bajó del púlpito al papá. Y el papá se aventaba unas locuras ya cuando estaba ancianito, hermano. Unas locuras que yo le digo, pues yo no era el hijo, ¿verdad? Ni hijo espiritual, ni hijo biológico. Yo decía, pero ¿cómo los hijos? Porque está la hija también que es fuerte en esa iglesia. Jamás lo bajaron. Y que hacía locuras cuando predicaba, porque ya su mente ya no estaba trabajando bien. Pero le admiro a ese hijo que nunca le quitó la honra al fundador, porque él fue fundador de la iglesia. Tremenda, ¿verdad? La iglesia, y han hecho muchas cosas buenas, pero nunca, ¿no? El Señor ya, el pastor general ya en su problema mental, es más, decía, si Jesucito no les contesta, decía, pídale a la mamá de él, decía. ¿Qué hay? Hermano, y yo decía, shh. ¿Y sabe qué? Y la gente lo honraba también, hermano. Que hasta cuando se murió, muchos se fueron. Y así lo honraban. Lleno, hermano, lleno. Y la gente diciéndoles él esas locuras. Lo estoy diciendo con respeto. Lo estoy diciendo con respeto. No me estoy burlando de Dios. Estoy hablando de la paternidad y de la honra, del respeto. No me puedo burlar de él, pero estoy dando un ejemplo. Diga, el pastor está dando un ejemplo. Que la gente, hermano, miles y miles de gente, viéndolo, yo no sé si por lástima, por qué, o por honra. Dios ha de haber premiado a esa gente que llegaba por honra, por honrarlo, a estar viendo y escuchando las cosas que él decía. Que ya estaban a veces fuera de orden, pero no era problema porque tuviera una falsa doctrina, sino que ya era problema que el Alzheimer lo había consumido. Pero donde le quiero decir es que allí admiro a su hijo. Hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con él, pero no es de nuestra misión, no es cosa de ellos, pero eso lo admiro. Jamás se burló de su papá, jamás se burló de su papá. Qué lindo, digo yo. Ahí se ganó un 10 de tiempo. Porque yo le voy a decir, Noé había cometido un error. Noé había cometido un error. Se había puesto borracho. Yo no sé si Noé se llevó una plantita de uva. Porque recuerden que ya todo se había destruido. Y se llevó esa plantita de uva y la llevó cuidando ahí en la arca. Ahí la fue cuidando y cuando iba creciendo esa uvita. Y decía, ya decía el Noé, perdóname Señor, ya decía, cuando salga ya, tenía fe, ¿verdad? Cuando salga ya voy a hacer un viñedo y me voy a preparar un vinito y voy a celebrar, que antes sí. Perdóname Señor, no me estoy burlando. Oiga, vamos a dejarlo ahí, vamos a ir, hermano, vamos a ir mejor a la honra y al respeto. Que honró, los dos hermanos honraron a su papá. Y eso simbólicamente sirve, hermano, para usted como discípulo que esté en ese proceso de hijo a pasar a hijo espiritual. Tenga cuidado cuando la gente se acerca a murmurarle a usted. Tenga mucho cuidado, no vaya a caer. Miren los dos hermanos que hicieron. ¿Qué hicieron? Cubrir al viejito. No se pusieron de verdad. ¿Y cómo estaba? No, fíjate que había perdido. No. Shh. La Biblia no lo dice para hablar de haber metido una buena. Y perdió
la bendición. ¿Sabe qué terminó? Terminó con amargura en su vida. Ahorita le voy a decir qué amargura terminó. Entonces Sem y Jafet, vamos al versículo 3. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Le damos un premio? A Sem y a Jafet. Que Dios los bendiga. Amén. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Qué pasa cuando se despierta? 24, ¿qué dice? Era el más joven. No había madurado. ¿Estaba en qué? En la etapa. No era hijo. Si lo llevamos al término espiritual, no era hijo espiritual todavía. Estaba en la etapa de discípulos. Los otros ya habían avanzado a hijos espirituales. ¿Se da cuenta? No te vaya a arrastrar uno que no es hijo todavía. ¿Listo? Que se vayan los bomberos porque este fuego es de Jehová. Que se vayan los bomberos porque este fuego es de Jehová. ¿Y qué dijo Noé? Maldito sea Canaán, siervo de mi siervo serán sus hermanos. ¿Se acuerda que le conté la de la vacinica? ¿Se acuerda? Hay momentos, hermano, que uno tiene que cerrarse la boca. Hay momentos que uno tiene que cerrarse la boca y no soltar una palabra en contra de alguien, hermano. Yo la verdad nunca he orado para decirle al Señor que castigue a alguien. Nunca he orado así. Me duele, me muerdo y quizás hable cosas también, pero nunca le he dicho al Señor, acábatelo. No. Porque Eliseo, esos 40 muchachos estaban burlando de él y solo lo que les decían que no tenía pelo, imagínense. Era una burla fuerte. Que le salgan unas cosas y se los coman. Se los hicieron pedazos, se los comieron. Llegó Jesse y se robó un dinero que él no quiso agarrar porque estaba contaminado. Cuando llegó, le dijo: Jesse, ¿qué pasa, Jesse? Estoy parafraseando. No te dije que no le agarráramos nada a Naamán. Es que ese Eliseo, hermano, yo quisiera tener esa unción de Eliseo, de verdad, hermano. ¿Sabe que Eliseo estaba aquí y estaba allá en las casas de los hermanos? Era tremendo, hermano. Tenía una visión tan tremenda ese hombre, y le dice: no estaba mi corazón contigo cuando le pediste la ropa. ¿Y sabe qué le dijo el Jesse? Le dijo: mi papá, hablando así, para no estoy, usted va y lo lee. Mi papá espiritual se arrepintió de no habértelo agarrado, le dijo, y me mandó a mí que te lo pida. Entonces, por eso, ¿sabe qué le digo? La lepra de Naamán se te pegue a ti, y no solo a ti, y a tu familia. Todos los hijos que le nacían con lepra. Por eso es que mejor boquita estate cerrada. Porque a Canaán terminó con amargura. ¿Sabe por qué? Porque le dijo: jamás vas a prosperar. Todo el tiempo vas a ser siervo. Todo el tiempo vas a ser esclavo. Por eso es que cuando venía saliendo Israel de Egipto, Moisés le mandó a decir: ¿nos dejas pasar
por la tierra, por tu tierra, no te vamos a irnos por donde no hay cultivos. Vamos a irnos por donde no hay nada para no dañar tu tierra, le dice Moisés. Pero como toda esa descendencia estaba con amargura, ¿sabe qué le dijeron? No pasan por aquí y no pasan por aquí. ¿Sabe qué hizo el Señor? Le dijo a Moisés, ve y agárralo y acábate un montón de ellos. Y todavía, todas esas son áreas que están peleando ahorita, de esa descendencia están peleando ahorita. ¿Contra quién? Contra Israel. Y algo otro que han salido de allí y están en estos países nuestros y todavía desde acá le están haciendo la guerra allá. Todavía desde ese momento, imagínense. Dejemos ahí. Pero mire la bendición de los hijos. Aquí vamos a la bendición de los hijos porque el tiempo avanza. 26 para que se vaya. Todos vamos a leer el 26 todos juntos. ¿Qué queremos? ¿Bendición o maldición? Bendición. Entonces para obtener la bendición pasemos de discípulos a hijos. No que los discípulos no sean bendecidos, claro que sí. Y es lo primero que se empieza a hacer, hermano. Ser discípulo, seguidor. Pero después, ¿por qué vas a ser seguidor? ¿Con qué intenciones vas a ser seguidor? ¿Con intenciones de aprender y de usar lo que aprendas? ¿O vas a ser seguidor con una mala intención de usar lo que aprendes en contra de tu padre espiritual? Fíjese que allá en mi país había una historia. Y fíjese que en todo el mundo son iguales las historias, ¿no? Porque hace poco la estaba oyendo esa historia en África y se la voy a contar a usted. Dice que había un padre que le enseñó a pelear a su hijo allá en El Salvador. Hoy se me sale el nombre, porque es la autoridad que le voy a dar, hermano. Y le enseñó a pelear a su hijo. Y su hijo se empezó a sentir fuerte, ¿verdad? Y dijo, no hombre, si yo, este viejito ya no me aguanta. Sí, este viejito, y ya empezó, hermano, papá, hagamos una lucha, hermano. Papá, ¿a que no levantas ese saco? Allá era el saco entonces. Papá, ¿a que no lo levantas? ¿En una intención de qué? De provocar al papá. Y papá, y no haces esto. Y cuando pasaba el papá le tiraba con la mano y el viejito se le quitaba y un día, ¿sabe qué? Agarró a golpes al papá que le había enseñado a pelear. Y lo agarra y el viejito, hermano, sacaba el machete, se lo sacaba por acá, le tiraba, le metía acá. Y pasaron 3 horas peleando. Y el viejito dijo, no me lo quito. A no me lo quito, me va a matar. Y cuando están ahí, que el viejito ya estaba cansado, le dijo, espérate, hijo, le dijo. Ahí viene la guardia. Y el hijo le dijo, vino y le sacó el machete, ¡pah! Le cortó la cabeza. ¿Y sabe qué le dijo? Tiro no te lo había enseñado. Es algo sangriento, pero también en la Biblia dice que David le cortó la cabeza a Goliat. Ajá, hay cosas que jamás, aunque mires a alguien ya muriéndose, jamás la vas a haber aprendido. Porque cada día, cada cana que va saliendo y cada experiencia con Dios se van guardando. Y el que viene detrás tiene que venirlas agarrando. En el último día de la muerte todavía puedes agarrar algo. Si hay alguien de bendición. Vamos, ya se nos fue el tiempo y vamos. Con los hijos, ya aquí ya pasan los hijos. Aquí pasan los hijos, ya pasan los hijos. Me voy a ir a la versión, usted quédese ahí en el versículo 18, Isaías capítulo 8. Va Isaías capítulo 8, usted lea la Reina Valera y yo le voy a leer la
hermanos, a la PLB, una vez más, para ya ir concluyendo y ministrando esta noche a usted, porque comenzamos una nueva etapa, 6 meses que vienen por frente, estamos cerrando, 40 días de avivamiento, pero yo quiero, hermanos, buscar hijos espirituales que yo pueda confiar y dejarle lo que Dios me ha dado. Porque lo que tenemos no es nuestro, lo que tenemos es para dejarlo. Y el hecho que usted venga a esta iglesia como líderes, como personas, hermanos, que vienen a esta iglesia, es porque Dios lo quiere usar a usted para revelar lo que Dios tiene en este lugar. Miren lo que dice, léame el 18 usted y después nos vamos yo para explicarle ahí. Isaías 8:18. Por señales y principios en Israel. Ajá. De parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Ahí está. ¿Para qué le dio hijos Dios a Isaías? Para que fueran por señal, para que llevaran un avivamiento en tiempos de la crisis. Usted va a encontrar los nombres de esos hijos en el capítulo 7, encuentra el del 1, y en el mismo capítulo 8, en el versículo 3, si no me equivoco, está el nombre del otro. Ahí están los nombres. Y Dios, ¿saben por qué le dio a esos hijos? Dios a Isaías, para que Isaías sirviera como señal al pueblo de Israel. Cada persona que ha pasado por aquí, Dios le ha dado una oportunidad, incluyéndolo a usted. Dios te ha dado una oportunidad. Quiero hablar con ustedes. Dios te ha dado una oportunidad para que tú seas señal de lo que Dios quiere hacer y está haciendo en el condado de Orange. Ahorita tenemos hermano, tenemos puertas abiertas en El Salvador. Tenemos una puerta grande abierta en El Salvador. Necesitamos economía para entrar a esas puertas. Tenemos 2 escuelas ya abiertas. Pero imagínense que el pastor los pastores son 3 hermanos los que están trabajando. Son 3 hermanos los que están, 3 hermanos. La pareja de pastores, que Dios los bendiga, y un hermano que están trabajando fuertemente, hermano, fuertemente están trabajando. El día jueves, se van para una escuela. Desde las 7 de la mañana hasta las 12, salen 1 hora y regresan a la 1 hasta las 4 de la tarde. El día jueves, ya ahora les abrieron el viernes en otra escuela. Es una puerta grande para trabajar. Ya la policía, ya los puestos de policía les van a dar, para que les vayan a dar, tienen la autoridad para ir a dar charlas a la policía. No charlas, palabras de Dios a los policías, a los puestos de policía. ¿Necesita la policía? Sí, se están matando. Sí, se están quitando la vida a ellos solos. Tienen la autoridad terrenal, pero les hace falta la autoridad espiritual. Y que alguien llegue, hermano. Y esas puertas están abiertas. Y necesitamos meternos. Pero esas puertas abiertas las vamos a aprovechar con hijos espirituales. Hoy en la mañana les decía, los pastores deberían de estar conectados con nosotros. Si es que en realidad quieren la cobertura de nosotros. No pueden estar oyendo otros predicadores, no pueden estar oyendo otros cantantes, no, tienen que estar metidos en lo que es aquí, la visión de la iglesia. Vamos, en agosto vamos. Ay, ya, se me salió, es que no puede callar de nada el pastor. Tenemos que ir a bautizar ya, allá en Turín. Alguien diga amén. Oigan, pero eso se logra con hijos espirituales. No se logra con primos. Se logra con hijos espirituales porque Dios nos los ha puesto para señal. Y vuelvo y le repito, a veces salen diciendo algunos, no, fulano, allá está el pastor. Sí, papito, pero no son mis hijos espirituales. Le voy a decir esto. Y que quede bien claro con usted. Si alguien salió de aquí
y tiene una iglesia, no es hijo espiritual de esta casa. Porque no tiene el ADN. ¿Sabe por qué? Porque están haciendo las cosas no como nosotros las hacemos. Andan con el gran pelo hasta acá. No saben discernir entre música mundana y música, hermanos, cristiana. Ellos le echan música mundana y meten lo que caiga en los púlpitos. No es la doctrina de nosotros. ¿Sabe qué? Le quitaron la bendición. Así que un hijo espiritual va a ser el que sale de aquí ordenado por acá. Que quede claro. ¿Cómo que fue que le echara aceite a otro y después venga y me diga, quiero que usted sea mi padre espiritual? Yo soy el... No, si ya te puso la mano a otro, ve a trabajar con él. Decidiste tener padrastro. ¿Perder la salvación? No estoy hablando de salvación. No estoy hablando de salvación. No estoy hablando, que quede claro con ustedes acá, no estoy hablando de salvación. La salvación es entre él y Dios. Ahí, él y Dios saben. Yo y Dios sé mi salvación, usted y Dios sabe su salvación. No estoy hablando de salvación, no voy a estar diciendo, el pastor dice que todos los que van de su iglesia pierden. No. Huele a chicharrón si usted dice eso. No estoy diciendo eso, estoy hablando de el ADN de esta iglesia. El ADN va a salir cuando yo ore públicamente por esa pareja, lo bendiga, ponga aceite y los enviemos o los dejemos aquí. Entonces sí. Pero que no es chiste que vaya allá y después venga y me diga, pastor, aquí vengo, ya soy pastor. ¿Qué tiene de mí? Lo despreciaste, hijo. Lo despreciaste. Acuérdate cuando me citaste a la oficina, pastor, quiero hablar con usted. Ajá, hijo, ¿qué te pasa? Vengo a decirle que me voy, que aquí no crezco nada. Ore por mí porque me voy. Que te vaya bien, hijo. Yo no te estoy corriendo. Por tanto, si no te estoy corriendo, no puedo bendecirte. Porque si yo no te he hecho daño, ¿por qué? Si yo no te he ofendido, ¿por qué? Es que aquí no creo. ¿Cómo que no, hermano? Si pastorado necesitas, allá está Chiapas. Veracruz nos está esperando. Guatemala nos está esperando. El Salvador nos está esperando. He soñado con misioneros de aquí para El Salvador. Y como no hay, a mí me va a tocar. Oiga, pero déjame ir aquí, ya me estoy entreteniendo mucho, dijo alguien por allá. Yo y los hijos, dice la versión TLB, yo y los hijos que Dios me ha dado, tenemos nombres simbólicos que revelan los planes del Señor de los ejércitos celestiales para su pueblo. Para eso Dios llamó a Isaías y le dio 2 hijos, para revelar los planes, y para eso Dios me ha dado hijos espirituales, o no sé si me equivoco, para revelar la unción, el avivamiento que está en el condado de Dios. ¿Sabe qué significa, hermanos? Isaías significa Jehová salvará a su pueblo. Jehová salvará a su pueblo. Eso significa Isaías. Su nombre es simbólico. Cuando el pueblo miraba a Isaías y decía, Isaías sabía que Dios los iba a salvar. Vamos a darle un aplauso. Y esa es la señal que tenemos acá. Vamos a salvar el pueblo. Vamos a salvar el pueblo de Dios. Será salvo para la gloria y la honra de Dios. ¿Sabe qué significa Walter? No significa mercado. Significa guerrero poderoso. Eso significa guerrero poderoso. No nos quebramos en cualquier batalla. Isaías significa Jehová salvará a su pueblo. Se hará
Hashum significa un remanente regresar. Aleluya. Estaban desterrados, pero Dios le dice: ponle este nombre a tu hijo, y cada vez que le digan, ¿cómo se llama? No lo puedo decir, pero cada vez que le decían, ahí viene un remanente. Ahí cada vez que le digan fulano, le llamaban fulano de tal, ahí viene un remanente. Se está oyendo en las esquinas, se está oyendo en las casas. Un remanente viene de regreso, un remanente viene, un remanente viene, un remanente. Esa era la señal que Dios estaba dando, que un remanente venía de regreso. Esa era la señal sobrenatural que había en ellos. Un remanente regresará. Maer Shalal Hasbas significa: tus enemigos pronto serán destruidos. Hermano, eso es bonito, los nombres, ¿va? ¿Qué significará su nombre? No se lo vaya a cambiar si no significa algo bueno. Pero hermano, mire qué lindo el nombre de este. Cuando le gritaban fulano, decían: los enemigos serán destruidos. Cuando estaban en guerra, seguramente que lo ponían a él al frente, o lo ponían en las tropas, delante de la tropa, y le empezaban a gritar: aquí está fulano, aquí está fulano, aquí está fulano, aquí está sultano. Que quería decir: aquí, vamos a el enemigo, va a ser destruido, tus enemigos van a ser destruidos, tus enemigos van a ser destruidos. Por eso es que se necesitan hijos espirituales, por eso es que se necesitan hijos espirituales, para dar señal que hay una iglesia viva, una iglesia llena del poder de Dios, que sostiene, que mantiene el avivamiento, que el avivamiento no se apaga. No sé si esta noche habrá personas que están pasando de ser discípulos a hijos espirituales, porque somos señal. Quiera o no quiera, la gente lo está viendo a usted, la gente me está viendo a mí, y la gente está a la expectativa de qué es lo que está pasando, o qué va a pasar, qué testimonio vamos a dar, qué es lo que estamos enseñando a un mundo en crisis, cómo actuamos cuando llega una persecución, un ataque diabólico, cómo nos mantenemos. ¿Nos mantenemos bajo la unción? ¿Nos mantenemos bajo el poder de Dios? ¿O salimos corriendo a las primeras de cambio? No, Dios nos ha dicho que somos salvación para el pueblo. Dios nos ha dicho que somos un remanente que regresará. Dios nos ha dicho, óigame, que los enemigos pronto serán destruidos. Pero para eso tenemos que agarrar la unción de la casa. Para eso tenemos que agarrar la unción de la casa de Dios. Y hoy estamos cerrando 40 días, estamos cerrando esta noche. Como padre de esta casa me he metido yo, no sé si usted me siguió. Yo les comenté a los discípulos, le dije a los discípulos, vamos por 40 días. El Señor me dijo una semana, después 40 días. Vamos por 40 días. Este es un reto que nos ponemos. El mundo hoy está lleno de retos. A los jóvenes les dicen: haz esto como un reto, y lo grabas y nos mandas el video, y bien que lo hacen a niños haciendo retos en este tiempo. Pero la iglesia cristiana se ha dejado dominar y no quiere sacrificarse. Pero hoy nos levantamos a creerle a Dios. Dije que hoy nos levantamos a creerle a Dios. Hoy nos levantamos a creerle a Dios. Hoy nos levantamos a creerle a Dios. Esta noche es una noche de sellar nuestra alma. Esta noche es una noche de sellar nuestro espíritu. Esta noche es de decirle: Señor, heme aquí. Aquí estoy. Heme aquí estoy, Señor, para guerrear. Señor, que mi nombre sea uno de esos hijos de Isaías. Que mi nombre, Señor, sea transformado, sea cambiado en la vida extrema. Soja Maya. Ay, su aquí alaba soja. Mi alma te adora. Hay gente, hermano, y usted sabe, primer ADN que tiene que tener una persona de esta casa, un hijo espiritual: el amor al Espíritu Santo, la pasión al Espíritu Santo, el deseo de ser lleno del Espíritu Santo. Ay, su el deseo de tener esa unción poderosa de Dios, porque es algo especial que Dios nos ha soltado a nosotros, nos ha dotado con esa unción del Espíritu Santo. Pero esa unción no puede permanecer en un hombre
Esa unción tiene que quedarse, hermano, cuando un hombre de Dios desaparece, cuando un hombre de Dios es arrebatado, cuando un hombre de Dios es llevado, hermanos, a la presencia de Dios. Esa unción tiene que quedar. Si el Señor no se lleva a toda la iglesia, esa unción tiene que quedar en una nueva generación, en una nueva Emma, Sohamaya, en unos nuevos hijos. Ay, aquí alaba. Si alguien se mueve de un estado, tiene que llevar esa unción, tiene que llevar esa unción, tiene que llevar ese poder, esa unción, hermano. Pero para eso hay que empaparse, pero para eso hay que meterse bajo la unción, bajo la unción, bajo la unción, bajo la unción del Espíritu Santo. Iglesia Oasis de Gloria es una señal. El nombre Oasis de Gloria es una señal que Dios nos ha dado para que la testifiquemos en el mundo, que la gente sepa que aún en medio del desierto hay un oasis de la gloria de Dios, hay un oasis refrescante, hay un oasis. Ay, Dios mío, mi alma adora a Dios. Siento predicar 3 horas más. Nadie dijo amén. ¡Ay, Dios mío! Que la unción de Dios se derrame. Algo que la gloria de Dios muestra, que la gloria de Dios no es invisible. La gloria de Dios se tiene que ver en cada hijo de esta casa. La gloria de Dios se tiene que ver donde usted camina. Dios mío, mi alma te adora, Señor. Vaya poniéndose de pie esta noche para que se vaya refrescando. Oh, Rebebequenda la babasohamaya. Y voy a pedirle que venga al frente mientras declare unas palabras proféticas sobre los que nos están viendo a través de la radio y la televisión. Padre, bendigo a ese pueblo. Manifiesta tu gloria. Que seamos una luz de esperanza para ese pueblo. Mira, Dios mío, esas congregaciones que se están uniendo a Iglesia Oasis de Gloria. Esas personas, esa juventud, esas personas, Dios mío, que están deseando entrar en comunión con nosotros. Ábrenos esas puertas, Señor, para ir más allá, Señor. Poder, unción. La gloria de Dios. Algo sobrenatural está pasando en el condado de Orange. Y tú debes vivirlo. Te invitamos a nuestros servicios. Lunes, Escuela de Liderazgo Sobrenatural. Martes y jueves, servicio de oración y milagros. Miércoles y viernes, células familiares. Domingos, noche de impacto sobrenatural. Para más información, llámanos al 714-856-5706 en la web www.iglesiaoasisdegloria.com o visítanos 2130 North Grand Avenue, Santa Ana, California. Iglesia Oasis de Gloria. Te esperamos en nuestro próximo programa. Dios te bendiga.